pregunta, pero antes, Álvaro, de entrarle a eso, creo que es nuestra responsabilidad decir y levantar la voz como nos corresponde a nosotros, los periodistas, por el asesinato este lunes en la tarde en Veracruz, en Cozoleacaque, de dos periodistas, la directora del portal El Veraz, Yesenia Molinedo Falconi, y la reportera Sheila Joana García Olivera. Esto en el municipio, como le digo, de Cozoleacaque. Fueron sorprendidas afuera de un Oxxo, parece que es en un Oxxo, las sorprenden ahí, les disparan y mueren en el acto. Fueron asesinadas a balazos, y creo que con esto son 11 periodistas asesinados en lo que va de este año, Álvaro. Sí, ambas fueron baleadas efectivamente afuera de un establecimiento comercial, de una tienda, la tienda Oxxo, ahí en la calle de Benito Juárez, en la colonia Cerro Alto, justo en el municipio de Cozoleacaque, que es un municipio cercano a Minatitlán, a Coatzacoalcos. Fue a las 3 de la tarde, a las 15 horas, cuando ocurrió este ataque contra las dos colegas. La camarógrafa García Olvera murió en ese lugar, mientras que Molinedo Falconi fue trasladada aún con vida al hospital de Minatitlán, donde lamentablemente falleció. Los medios locales informan que los agresores habrían huido a bordo de un automóvil marca Ford, modelo Fiesta, color gris, y pues al respecto hay expresiones de repudio, no solamente en el estado de Veracruz, ni solamente por parte de las autoridades de esa entidad gobernada por Morena y sus aliados, sino en todo el país hay, yo no recuerdo, Alejandro, a partir de que hace rato me conocí de este hecho, yo no recuerdo un año de tantos asesinatos de periodistas, no. Sobre todo desde que comenzó una oleada, desde el gobierno de Vicente Fox, un año en el que ya se acumulan oficialmente por lo menos 11 periodistas asesinados, y es obligación de las autoridades de los tres niveles de gobierno, de Cozoleacaque, de Veracruz como entidad, del gobierno federal, pero también de las fiscalías, la local y la federal, particularmente la que tiene que ver con ataques a libertad de expresión, pues un esclarecimiento de este y de los otros casos. Puede haber ya a estas alturas, Alejandro, un patrón, una, digamos, una lógica en atacar a periodistas a sabiendas de que en muchos casos sencillamente se puede hacer daño y no hay consecuencias? Pues, mira, de entrada yo creo que es una obligación del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, rápido, pero volando, ir por los asesinos, rápidamente mostrar el músculo del Estado, se tiene que mostrar rápidamente e ir por los asesinos de estas dos periodistas, dar con ellos rápidamente. Hay información del vehículo, hay información que se está seguramente proporcionando a las autoridades ahora mismo, porque acaba de suceder hace muy poco tiempo, y de entrada tiene que ser algo de Estado, Álvaro. Lo más importante es que se dé con los asesinos rápidamente y se haga justicia, porque creo que detrás de tanta incidencia es la impunidad. Detrás de los asesinatos, lo que podemos encontrar como un patrón es, no sé si la impunidad es un patrón. Habría que revisar si hay más casos resueltos ahora que en el pasado, pero evidentemente estos grupos criminales están encontrando que es fácil matar a un periodista porque no se paga, y tiene que mostrarse el Estado poderoso, utilizar todas las herramientas a su disposición para castigar a estos asesinos
y dar con ellos rápido, los autores intelectuales, recordando siempre las cifras, que detrás de los ataques hay crimen organizado, sí, pero en mayor medida hay autoridades locales involucradas. Eso es lo que nos dice las cifras y el análisis de los datos. Ahora, ya el gobierno federal creo que tiene que experimentar y analizar, razonar todas las hipótesis que estén a su alcance. No debe desechar ninguna hipótesis, incluyendo la posibilidad de que se trate de un descontrol, digamos, de los grupos criminales, y me explico en esto. Cuando llega Vicente Fox a la presidencia, se dio un chipote de violencia importante y se vinculó inmediatamente, tanto en analistas mexicanos como en el extranjero, lo atribuyeron a una pérdida de control. Había un pacto con la mafia, digamos, un pacto federalizado con la mafia. No es de nadie desconocido que se especuló siempre que el narcotráfico en México con Carlos Salinas de Gortari era operado y manejado por González Calderón y por los criminales. Administrado. Esa administración, que esa es la palabra, esa administración del crimen organizado se pierde cuando hay una transición de régimen entre el régimen del PRI y el PAN. Se pierde la administración desde el Estado de los grupos de crimen organizado. Yo creo que en el siguiente tramo lo que vimos fue un intento por administrar que llega hasta Calderón y Calderón le da la patada al avispero y sabemos lo que sucedió después. Y luego es claro que no han logrado administrar al crimen organizado, no lograron en esos años administrar, aun cuando la evidencia nos dice que en el sexenio de Felipe Calderón sí hubo un intento por administrar al crimen organizado, y eso es por lo que Genaro García Luna se encuentra detenido en una prisión federal allá en Estados Unidos, acusado de narcotráfico y además de sociedad con el crimen organizado. Entonces creo que a lo mejor el gobierno de México debe analizar la posibilidad de que otra vez en este cambio de régimen, cuando se da un cambio de personas, Álvaro, aunque en los hechos el PAN y el PRI eran una misma cosa, el cambio de personas al frente de las dependencias, de ciertas dependencias, pues genera una ruptura. Administraban el crimen organizado, se tenía bajo administración. Entonces debe pensar el gobierno federal que posiblemente, si no se trata de una acción concertada desde una cabeza de un grupo en particular en contra de periodistas, sí puede ser consecuencia de una pérdida de un control de una administración que se tenía desde el Estado de los grupos de crimen organizado. Es decir, todas las hipótesis, incluyendo esta posibilidad y otras posibilidades, deben ser analizadas a fondo por las autoridades mexicanas o por las autoridades federales, porque es cierto que es su responsabilidad vigilar por todos, como le gusta repetir al presidente, pero estos casos son emblemáticos, no porque seamos más importantes que un ciudadano común, sino porque son casos que se vuelven más ruidosos porque se trata de gente que tiene al final una voz y es reconocible esa voz. Sí, aunque se trate efectivamente, como en este caso, de un medio modesto de Cozoleacaque, en el estado de Veracruz, la violencia con la que se actuó contra estas dos compañeras, balazos, ahora sí que a plena luz del día, a las 3 de la tarde, afuera de una tienda, de un Oxxo. Por supuesto que lo único que puede uno en lo inmediato decir es que es la impunidad. La impunidad no solamente para hacer a la hora que se le viene en gana a alguien daño a una persona, en este caso a dos colegas periodistas. Y por supuesto que aquí están implicadas las autoridades fundamentalmente del Estado, porque son homicidios y los homicidios corresponden investigarlos al fuero común, al fuero de los estados, a través de las fiscalías que para eso existen. Pero, en efecto, no hay que descartar ya ninguna hipótesis, hasta el hecho mismo de si esto puede tener vasos comunicantes con otros casos en otros lugares de la República.
Y naturalmente, la lógica de cómo se ha perdido el control o cómo se rompieron pactos de complicidad de una autoridad, no solamente a nivel federal, sino a nivel de los estados y hasta en los municipios. A menudo efectivamente están implicados personas servidoras públicas del estado, del estado en los 3 niveles de gobierno. Muchas veces se trata de policías, se trata de presidentes municipales, se trata de regidores, es decir, agentes del Estado mexicano en el nivel más bajo, al nivel municipal, pero eso es lo que se tiene que, por supuesto, investigar y muchas veces, como en efecto lo acaba de decir Alejandro, se rompieron ciertos amarres, pactos de impunidad, como ocurrió con la alternancia a nivel federal con Vicente Fox. Bueno, ¿por qué se dejó libre a Joaquín El Chapo Guzmán el 19 de enero de 2001, apenas un mes después de que asumió la presidencia Vicente Fox? Y no solamente eso, sino cómo el propio Joaquín Guzmán Loera le confesó al general Mario Arturo Acosta Chaparro, cuando se entrevistó con él personalmente, le dijo, no es cierto que me fugué yo en un carrito de la lavandería, salí por la puerta grande. Y hablo de Mario Arturo Acosta Chaparro, este general del ejército mexicano, experto en combate a los grupos guerrilleros, un torturador, un homicida, de acuerdo con la información que sobre él existe. Pero este personaje, mucha gente no lo sabe, pero Mario Arturo Acosta Chaparro fue contratado por Felipe Calderón a través de Juan Camilo Mourinho para alcanzar un arreglo entre los diferentes grupos criminales. Y Acosta Chaparro no solamente se entrevistó con Joaquín El Chapo Guzmán, se entrevistó también con los grupos criminales en Michoacán, en Chihuahua, en Baja California. Eso está documentado, lo ha hablado al respecto, lo ha informado al respecto alguien que fue muy amigo de Mario Arturo Acosta Chaparro, José Antonio Ortega Sánchez. Entonces, sí, después de este número tan elevado, lamentablemente, de periodistas que han sido asesinados, lo que se impone es que haya una operación de Estado, no solamente para esclarecer y para perseguir, detener y castigar a los asesinos, sino también para mandar el mensaje de que el que la hace, sí la paga. Mientras eso no ocurra, la única certeza que los periodistas tenemos y la sociedad es que van a seguir matando periodistas. Así es. Lo primero es eso, Álvaro. Tiene que movilizarse, sobre todo las autoridades locales, que son las que por proximidad pueden ir por los criminales, simplemente por la evidencia, incluso por el control de la evidencia que hay, de la información que se tiene de primera mano, y deben ir con todo, por ellos, ir por los criminales, pero con toda la mano, utilizar todas las herramientas que tiene un Estado democrático e ir por los criminales y comprobar ante un juez que lo son y meterlos al bote por el resto de sus días. Mientras la impunidad se dé, la impunidad alimenta este tipo de crímenes y el Estado, tal cual como lo decimos, tiene la obligación de analizar ya cualquier tesis. No privarse de la posibilidad de que incluso esto, Álvaro, que sí esté pasando lo que digo, que puede ser, lo que decimos es la posibilidad de que se rompió un pacto federal como pasó con Fox. O en el Estado, como por ejemplo el caso de Veracruz. Como en el caso de Veracruz. Con Miguel Ángel Yunes y antes con Fidel Herrera y los gobiernos priistas, con Duarte. Y Duarte, por supuesto, Javier Duarte. Es decir, hay que explorar todo. Porque hay casos también aberrantes, todos lo son, por supuesto. Pero en el caso, por ejemplo, de Michoacán,
cuando asesinan a un colega en Marabatío, el director del periódico dice públicamente que él también ha recibido amenazas de muerte. Enseguida lo matan. Y luego lo matan. Es decir, no solamente no se esclarece un crimen, sino que se comete uno enseguida de alguien en las barbas de todo mismo. mundo. Entonces, ¿de quién es de responsabilidad? Pues sí, de los que cometen el acto, pero lo cometen porque hay la idea de que pues no va a pasar absolutamente nada. Y en el caso del colega de Chiapas también, aparecen muertos los presuntos asesinos materiales. Es que... Y también es importante, por supuesto, hay que explorar en primer lugar el trabajo periodístico de los colegas, como en el caso de la semana pasada en Culiacán, Sinaloa. Y hay que explorar todas las hipótesis, incluyendo, por supuesto, los vínculos que eventualmente pueda haber también de colegas con mañosos, porque eso también no es políticamente correcto decirlo. Así es. Pero hay que decirlo, pero hay que acreditarlo, por supuesto. Así es. Y eso no le corresponde a los periodistas, ni a los medios de comunicación, le corresponde a las autoridades. Así es. Esto último es brutal, Álvaro. Pues sí. Mira, yo me acuerdo mucho lo cuento muy rápido antes de irnos al corte, porque hay mucha información bastante también en otros aspectos. Un día, cuando empezaban, hace ya 10 años de eso, o 15 años, un colega me dice, te soy muy honesto. Me decía un colega que está dedicado a cobertura de crimen organizado. Me dijo, te soy muy honesto, la última lista en la que yo quisiera estar es en la de los periodistas muertos, no por mí, sino por mi familia. Porque muchos de ellos, como sabemos, dialogaban con el crimen organizado. Entonces, no decimos que ninguno de estos casos, porque sería una falta de respeto, la autoridad tiene que investigar simplemente ninguno de estos casos en lo absoluto. Decimos que puede tratarse de un vínculo en lo absoluto de un periodista con crimen organizado, pero el Estado debe analizar, el gobierno como una cosa de Estado debe analizar todas las hipótesis, porque ya es mucho, Álvaro, ya es mucho. Sí, por supuesto, las autoridades locales y la autoridad federal, pero también hay otro papel que es muy relevante. ¿Qué tanto el Poder Judicial está también actuando en ese sentido? ¿Y qué tanto también el Legislativo para generar no solamente leyes, sino presupuestos para la protección de periodistas? El mecanismo de protección a periodistas y defensores de los derechos humanos que también han sido asesinados en demasía, tiene hoy más de 600 personas protegidas por muy diversos mecanismos. Es decir, en este sentido, no se ha escatimado para que alguien que se sienta en riesgo no solamente de su vida, sino de su integridad física y emocional, se pueda acoger a este mecanismo. Hay casas de refugio, que es terrible también porque hay muchos periodistas desplazados también de sus estados, de por sí viven en situaciones precarias. Y otro papel que también los medios de comunicación deben asumir, porque lamentablemente también muchos colegas que son corresponsales de medios de la Ciudad de México, no tienen, ya no digamos prestaciones, no, sencillamente nada. Y eso muchas veces también... Mucho menos seguros, ni seguros, de nada. Digo, si ya los tienes en una zona de guerra, debes por lo menos asumir eso, pagarles. No, los medios de la Ciudad de México particularmente, recientemente se creó una alianza de medios, que son los mismos de siempre, y unos nuevos como pero ¿qué han hecho? Además de publicar un desplegado como la semana pasada en el caso de Luis Enrique. Hoy va a pasar lo mismo. ¿Y en los hechos qué hacen? Bueno, firmen desplegado y también fírmenles su acta del IMSS a los que tienen allá en... No lo van a hacer porque simulan, Alejandro, lamentablemente, pero... Carajo. Pues sí, lamentablemente eso ocurre y
pues el pésame de nuestra parte a las familias, a los amigos, a las personas que recibían información de estas dos compañeras que lamentablemente hoy perdieron la vida. Vamos a ir a una pausa y volvemos.